La presidenta Sheinbaum revela quiénes fueron los culpables del descarrilamiento del tren interoceánico y se destapa que la oposición está detrás de toda esta campaña sucia contra los afectados y contra el gobierno. Vamos a revisar la noticia y vamos allá. Pues así es, ciudadanos. Sigue la oposición carroñera queriendo hacer leña del árbol caído después del trágico accidente del interoceánico en Oaxaca. Pues vamos a ver a lo largo de este video cómo es que la presidenta ya blinda a este tren y adelanta que será intervenido internacionalmente y serán castigados a su vez todos aquellos quienes hayan sido responsables y difundan estas noticias falsas de este accidente. Pues para este punto, ciudadanos, ya sabemos de este trágico evento que dejó alrededor de 13 muertos y 97 heridos. Muchos de ellos ya fueron trasladados a hospitales del IMSS en las localidades cercanas e intervenidos quirúrgicamente si es que así lo necesitan. Además, vimos entre otras cosas cómo es que la presidenta y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, estuvieron haciendo recorridos pertinentes para reunirse con las familias de las víctimas y con los afectados. Además, entregaron apoyos directos de más de 30,000 pesos para cubrir los gastos de los familiares en estos días y también la Fiscalía General también ha empezado los peritajes en la zona del siniestro y con ello se ha abierto esta carpeta de investigación para llevar al deslinde de responsabilidades a las autoridades, ya sea de la Marina, gubernamentales o la misma empresa que estuvo detrás de esta construcción y rehabilitación de estas vías férreas. Pues sabemos que la presidenta adelantó que se hicieron todos los procedimientos antes de que este tren pasara, pues el llamado High Rain, este vehículo de revisión, no registró ningún problema en las vías una hora antes de que cruzara este tren por la misma zona del siniestro, lo cual, ciudadanos, indica preliminarmente que se debió a una falla mecánica de la misma locomotora o a un problema de pericia del conductor y no tanto a un error de construcción. Al menos eso es lo que se está manejando ahora, pero todavía las indagatorias están en proceso y aún no se puede dar un veredicto final, pues estamos todavía en una etapa muy temprana de este peritaje. Así lo ha confirmado la presidenta Sheinbaum, la cual ha dicho que ante toda esta investigación el tren interoceánico va a regresar a operar, pero ahora va a ser probado por una institución internacional para de esta forma garantizar su seguridad y de todos los pasajeros en el futuro. Hay dos entidades que tienen la responsabilidad de hacer la investigación. Una es la propia Fiscalía General de la República. Para hacer los peritajes requiere expertos, no un experto en vías, un experto en locomotoras, un experto en fin, los expertos que se requieran en operación. Requiere expertos, si los tiene son los que están en la Fiscalía y si no, pues contrata expertos externos que le ayuden a hacer este dictamen de la causa de por qué hubo este accidente. Entonces, una es la Fiscalía. La otra es la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, que se rige por protocolos internacionales frente a situaciones como esta. Y ellos van a hacer también una revisión y la idea es que puedan también estar en coordinación con la Fiscalía. Y por supuesto, si hay elementos que tengan que ver con una irregularidad, pues entonces se irían a los antecedentes, pero ya sería la Fiscalía para ver si se encuentran responsabilidades y cuáles son las responsabilidades. Pero no depende de la presidenta de decir tienen que usar esto, tienen que usar aquello. Son protocolos internacionales que se siguen frente a situaciones como la que vivimos. Dio un primer apoyo a todos para los gastos de estos días, de 30,000 pesos. Hubo quien quiso malinterpretar esta información. Es un apoyo que se les da de manera inmediata para que no tengan gastos, que no tengan que ellos estar gastando de sus recursos, los familiares sobre todo, que están acompañando, pero evidentemente pues va a haber una reparación integral del daño si así lo deciden los familiares. Ese es un proceso que viene primero de la aseguradora del tren y después lo que determine la Fiscalía. La Fiscalía tiene que determinar ya en comunicación con las víctimas esta reparación integral. A todos se les va a apoyar, tanto a las personas que fueron hospitalizadas o que aún están hospitalizadas, como a las personas que lamentablemente perdieron a un ser querido. Eso por un lado. Ahora nos van a dar más información. Hemos dispuesto a un servidor público por cada familia para poderlos estar apoyando de manera permanente. Pues evidentemente muy doloroso
lo que ocurrió, y lo que debemos hacer es estar cerca siempre, estar presentes y estar cerca de las víctimas. Por otro lado, el día de hoy estuvo la fiscal en el gabinete de seguridad. Ellos ya iniciaron el proceso de investigación de este caso, con las carpetas de investigación que se tienen que abrir. Más tarde nos comentó que van a dar información con relación a los peritajes que tienen que hacer para conocer las causas de este trágico y terrible accidente. Están pues con los peritos especializados en cada tema para que ellos puedan pues hacer su peritaje, extrayendo la información de la caja negra que ayer informó el almirante, y pues estarán ellos por su parte dando la información a toda la ciudadanía y en particular a los familiares. O incluso, Presidenta, en otros hechos ferroviarios o incidentes o incluso del metro, pues se han solicitado la intervención de comisiones internacionales para la investigación. En este caso, ¿no se podría llamar a alguna comisión? La Fiscalía tiene esa atribución y buscará a los expertos correspondientes para poder hacer el análisis. Lo que sí ayer le comenté al almirante secretario, creo que es muy importante, es que se tenga una certificación externa para cuando queramos utilizar nuevamente la vía para transporte de pasajeros, sobre todo. Es decir, que una vez que se haga el dictamen, venga hay varias certificadoras internacionales de vías para poder garantizar pues que la vía y las locomotoras están en buen funcionamiento para que pueda nuevamente operar el tren. Y si ahí hay recomendaciones de lo que se tiene que hacer para mayor seguridad, pues que se tomen esas recomendaciones. Entonces está coordinándose la Secretaría de Marina, que es quien opera el corredor interoceánico, con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario para buscar una certificadora internacional que certifique la vía para poder... tenía sus certificados, pero ahora pues vamos a buscar a la mejor certificadora para que si hace recomendaciones de qué es lo que hay que hacer en estas curvas, si hay alguna otra recomendación para hacer más segura el recorrido, pues que lo tomemos en cuenta y que sea. Y es que sí, ciudadanos, la realidad es que a pesar del accidente, claro que se va a volver a utilizar el tren, va a volver a operar, y esto se va a esclarecer al paso de que van a ir saliendo los verdaderos responsables. Por lo mientras, la oposición está duro y dale con este tema justamente para tratar de golpear mediáticamente a la 4T, además de colgarse de los afectados y, como ya tienen de costumbre, hacer leña del árbol caído, pues vimos cómo es que lo hicieron con lo de la línea 12, posando todos estos panistas con el accidente del metro como escenografía de su teatrito. Además, vimos cómo es que grupos aliados de la oposición en la Ciudad de México también sabotearon instalaciones del metro, generando chispazos, desacoplando vagones, saboteando todos los convoys y todas las líneas, al menos hasta que llegó la Marina a poner orden en las estaciones. Inclusive vimos cómo es que en el Tren Maya hasta lanzaban las tapas de los registros pluviales en las vías para que el tren tuviera un descarrilamiento. Pues ya sabemos, ciudadanos, son las viejas mañas de la oposición, son las que ya nos tienen acostumbrados. Ahora, curiosamente, se hacen virales algunos videos y fotografías, como por ejemplo la fotografía que vemos en pantalla en la izquierda, la cual se hizo viral para señalar que los durmientes, estas piezas que dan soporte a los rieles, curiosamente son de madera, pero por el otro lado, la foto de la derecha del mismo evento muestra durmientes de concreto, lo cual de nuevo demuestra, ciudadanos, el nivel de manipulación de esta oposición que está verdaderamente desesperada para manchar los gobiernos de la 4T. De igual forma, medios como el Universal y el Reforma hicieron lo suyo en sus primeras planas al publicar fotos de las víctimas, entre ellos niños, y sin el consentimiento de sus padres o de las víctimas. Además, el Reforma se atrevió a decir que estos trenes del interoceánico son trenes de los años 70, cuando la realidad es que son trenes nuevos, o un rediseño de estos trenes que sí, efectivamente llevan desde los 70 funcionando, pero son trenes totalmente nuevos y rediseñados. Sin embargo, ciudadanos, la cosa no terminó ahí, pues personajes tan detestables como Salinas Pliego
utilizaron sus medios para tratar de vender narrativas de corrupción dentro del interoceánico, al menos señalando a la 4T, pues intentaron vendernos de que un experto en trenes habría advertido de este accidente hace 2 años, pero pues vamos a ver rápidamente cómo es que los perros de pelea de Salinas Pliego sacan este pseudo reportaje queriendo de nueva cuenta manchar al gobierno de la 4T, y veremos más adelante cómo es que todos estos personajes se desmienten de un solo golpe por parte del mismo ingeniero, destruyendo totalmente al canal de Salinas Pliego. Ojo, no nos hagamos güeyes. Esto ya se veía venir. Hace 2 años, octubre de 2023, el ingeniero ferroviario Gareth Dennis dio su opinión técnica sobre un tren con matrícula FID 3008, pero que corre sobre la línea K del interoceánico. Hay que recordar, el interoceánico tiene 3 líneas, donde fue este descarrilamiento es la línea Z. La otra va de Oaxaca a Chiapas. Aunque es una ruta distinta a la del accidente, en ese momento Dennis advirtió que no podía expresar hasta qué punto el funcionamiento iba a acabar en desastre. Lo llamó un tren de juguete hecho de fibra de vidrio que estaba diseñado para vías de alta calidad, no como las que tiene el interoceánico. Es decir, era literal la crónica de un accidente anunciado. Descarrilamiento con C de corrupción por un capricho de Morena, con M de muerte. Y es que sí, ciudadanos, ante esta situación, el mismo ingeniero ferroviario Gareth Dennis, el cual fue citado por TV Azteca para armar su reportaje, ahora desmintió a la televisora por utilizarlo para engañar y mentir sobre el accidente ocurrido en el tren interoceánico, pues el mismo técnico aclaró ayer en sus redes sociales que el tren que tuvo un accidente no era el señalado en sus publicaciones en 2023, es decir, él advirtió la falla, como dijeron múltiples comentócratas, pero no en el tren interoceánico, pues se trataba de un tren diferente que fue señalado en algunas irregularidades. Inclusive el mismo ingeniero en su cuenta de X citó el reportaje de TV Azteca y se burló de ellos, de nueva cuenta desnudando la hipocresía de Salinas Pliego y de sus carroñeros. Sin embargo, ciudadanos, vamos a escuchar rápidamente cómo es que la presidenta termina de rematar a estos carroñeros y lanza una dura crítica contra el Universal y el Reforma por exhibir estos rostros de estas víctimas en el tren, pese a que las investigaciones oficiales aún no concluyen. Fíjense que la solidaridad del pueblo de México, la fraternidad, el agradecimiento, la generosidad, quita el aliento, comparado con personajes que ni vale la pena mencionar mucho, pero sí comparado con esta vileza. Por cierto, está aquí el Universal, no es a ti, pero sí a quien editó el Universal el día de hoy o ayer. Qué falta de pudor periodístico, falta de humanidad, sin consultar a las víctimas, publicar sus fotografías. No lo pongas, no. De verdad es victimizar. No, es inhumano, falta de ética, de solidaridad, es una bajeza. O el Reforma, que ya son especialistas también en vías de ferrocarril. Pero lo del Universal hoy sí me pareció, de verdad. ¿Cómo se atreven sin preguntarle a las víctimas? ¿Cómo? Increíble. Y ya no hablemos de la falsedad o sea, ayer digo, se va a dar un monto para las emergencias de 1 día, de 2 días, de 3 días, para que no... Aparte de que se les está dando alojamiento a quienes tienen que quedarse ahí, todo el apoyo, pues. No, ya diciendo que es el único apoyo que va a dar el gobierno, o sea... Pero bueno, ya ni vale la pena hablar de personas que no tienen, la verdad, ni el más mínimo empatía pues con las víctimas. A diferencia, fíjense, ayer con las personas que perdieron un familiar,
agradeciendo el trabajo del gobierno. Entonces, de verdad quita el aliento, la generosidad de la gente. Y nosotros aprendemos del pueblo. Eso es lo que nos tiene que mover. La generosidad, el apoyo, la humildad en el trato, la sencillez y al mismo tiempo la profundidad en el apoyo a las víctimas. Y ahí nunca nos vamos a equivocar. Entonces, van a estar ahí nuestros compañeros presentes. Agradezco a todos los compañeros también de la Comisión Ejecutiva de Víctimas y al Gobierno del Estado. Van a seguir ahí estos días atendiendo a todos. Y después, pues todo el apoyo que de acuerdo, en coordinación la Fiscalía ya con las víctimas, pues para lo que considere la Fiscalía O sea, ¿creen que por repetirlo muchas veces va a ocurrir? Pues no. Porque la gente se da cuenta y no se dejan ir por esta visión de falsedades, noticias e interpretaciones, porque ya dijeron qué fue lo que pasó, ¿no? Sin hacer un peritaje. Entonces nosotros somos muy responsables. La responsabilidad es lo que nos caracteriza. La cercanía, el amor al pueblo y cumplir con los compromisos que hicimos. Y así vamos a seguir, y mientras sigamos así, la gente va a estar cerca. Sin embargo, ciudadanos, todas estas investigaciones, claro que siguen en pie, pues la Marina no sería la institución a señalar en este momento, puesto que quienes estuvieron colaborando en la construcción de este tramo fueron empresarios privados y no meramente la Marina. Pues se ha reportado que la empresa vinculada a esta construcción fue ABCD Arquitectura, la responsable de esta rehabilitación. Casualmente, su presidente Javier Aguilera Peña, primo hermano de Enrique Peña Nieto, está al frente de esta empresa, al menos es lo que alega, porque diversas fuentes señalan que se trata de un impostor que usa el nombre o el apellido del expresidente como un escalón político para conseguir adjudicaciones. Además, esta empresa también está ligada al conglomerado hidalguense Producciones Áutica, la cual fue inhabilitada en 2023 por participar en una red de corrupción en el gobierno de Omar Fayad en Hidalgo. Además, ciudadanos, en septiembre pasado la Procuraduría Estatal le incautó a él y a su esposa muchos leones africanos y tigres en una finca en Pachuca. Pues ¿de dónde saca todo este dinero para comprar tales especímenes? Así que sí, ciudadanos, al final del día vemos cómo es que este tipo de personajes están inmiscuidos en toda esta tragedia, pero también vemos cómo es que la oposición magnifica todo lo que pase acerca de tragedias para tratar de ligar a la 4T de cualquier manera a esta situación. Sin embargo, ciudadanos, ustedes no se preocupen, al final del día se van a hacer las investigaciones, los peritajes y también se van a hacer las certificaciones internacionales para que finalmente se asegure que este tren interoceánico es seguro y que lo que vimos este pasado domingo fue un hecho sin precedentes que jamás se volverá a repetir. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece la versión preliminar de parte del gobierno? ¿Ustedes creen que se trate de un vil sabotaje? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlo saludado en este video. ¡Hasta luego!